El día después del triunfo del Frente Amplio en el balotaje, hay mucho para analizar. ¿Qué se puede esperar de estos próximos días? ¿Qué se puede esperar del próximo gobierno? ¿Cómo quedará parada la coalición de gobierno en este momento? ¿Qué pasará, por ejemplo, con el presidente Lacalle Pou? Hoy estaremos hablando con Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, y también estaremos analizando todo esto junto a Antonio Ladra, Mariana Contreras y Daniel Chaschetti. Bienvenidas, bienvenidos. Sí, comienza el lado B. Los uruguayos definieron quién va a ejercer la presidencia de la República. Y quiero mandar de aquí, con toda esta coalición de gobierno, con todos estos actores de la coalición, un fuerte abrazo y un saludo para Yamandu Orsi. La fórmula que será presidente y vicepresidente de la República, Yamandu Orsi, Carolina Coste. Como era presidente. Y hoy el pueblo decidió, y hoy se inicia el camino al futuro del Uruguay, se inicia el camino a la esperanza. Voy a ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo nacional para encontrar las mejores soluciones. Por supuesto con nuestros planteos, pero también escuchando muy bien lo que nos dicen los demás. Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada, un país más integrado, donde además, a pesar incluso de las diferencias, jamás nadie podrá quedarse atrás. A partir de mañana vamos a trabajar mucho, vamos a laburar muchísimo todos los días y no aflojar jamás para la construcción del Uruguay que nos merecemos, donde nadie se sienta relegado. El famoso día después, el día después del balotaje, y en vivo aquí en el lado B de la pantalla de TV Ciudad vamos a estar analizando todo lo que pasó este domingo, lo que puede pasar en el futuro. Y recibo ya al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Fernando, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo andás? Un placer como siempre. Bueno, panel de lujo tengo también acá, ¿viste? Antonio, Mariana y Daniel, ya los vamos a sumar a la charla. En este último tiempo te entrevisté varias veces acá, en el lado B, también en la radio. Y ahí nos ibas contando a mí y a la gente todo lo que el Frente Amplio venía haciendo, ¿no? Desde el Frente Te Escucha, la recorrida por el país, las distintas estrategias que hacía la fuerza política, la autocrítica, el reconocer que muchas veces estuvieron lejos de la gente. Y hoy, yo decía recién el día después, ¿qué sentís hoy? ¿Cómo explicás la victoria del Frente Amplio? Agradecimiento por quienes entendieron que un proyecto de izquierda y popular es un proyecto cercano al pueblo, a sus organizaciones, a su base territorial, a su militancia partidaria, y que el Frente Amplio efectivamente nació del pueblo y se nutre de él. Y si pierde eso, pierde el alma. No es simplemente perder una elección, pierde el alma. Y que recuperar eso suponía colocar Frente Amplio en territorio, y eso lo compartieron los senadores y las senadoras del Frente Amplio, los diputados y las diputadas del Frente Amplio, los ediles y las edilas del Frente Amplio, los dirigentes locales de cada departamento, para poder hacer tal vez la gira más amplia del Frente Amplio, duró casi 3 años, que supone haber visitado la totalidad de las localidades de todo el país, que supone haberse entrevistado con más de 2.000 organizaciones entre urbanas y rurales de todo el país, que supone más de 300 reuniones con organismos de base frente amplistas, reuniones donde también se analizaban los mismos temas, cuáles eran las principales preocupaciones del Uruguay y cuáles habían sido las fallas del Frente Amplio que nos habían llevado a perder una elección. Y fue un aprendizaje. Y luego del aprendizaje inmediatamente venía la campaña electoral, que creo que es hija de esta estrategia de cercanía. De hecho, nunca vi un jingle que identificara tanto a un movimiento partidario, a una acción partidaria de un tiempo largo, como son 3 años, y que trajo como resultado la victoria popular y democrática de Yamandu y de Carolina, pero que trajo un Frente Amplio que tiene 100 comités más de los que tenía
hace 3 años, que trajo un comité con presidencias de comisiones muy fuertes en todo sentido, que trajo un Frente Amplio fortalecido desde el punto de vista organizativo, con presidencias las departamentales muy fuertes, y que trajo un Frente Amplio que creció en todo el interior del país, en algunos lugares en guarismos muy importantes. Pensemos que en primera vuelta ganamos en 12 de los 19 departamentos, que nos constituimos 25 años después en el partido más grande del Uruguay, ininterrumpidamente, y que pudimos ganar la mayoría en el Senado y 48 diputados. Y esto es el logro de todos los uruguayos y uruguayas que militan, que chancletean, como me dijo una militante una vez, ni bien empezaba el Falta Escucha, hay que chancletear mucho, y la frase es bastante elocuente, ¿no? Hay que caminar bastante, conversar bastante con la gente, y eso no hay dudas que se hizo, y probablemente parte de esto sea la victoria, sumado que teníamos una fórmula que de verdad era una fórmula potente con Yamandu y Carolina, que teníamos un candidato potente, que desde mi punto de vista es un gran líder político, con otras características, con otras formas de ser, con otras formas de actuar, pero además es un gran ser humano. Ahora vuelvo. Y el gran tipo también vale, la gran persona también vale a la hora de ser política. No es cierto que esto no sea un valor, para mí sigue siendo un valor trascendente. Ahora vuelvo contigo, Fernando. Daniel Chaquetti, ¿cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Con pocas horas de sueño también, Sí. Daniel, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué destacás del triunfo ayer del Frente Amplio? Bueno, como que en noviembre hizo todo bien, porque como que hay un manual, digamos, de cómo ganar la segunda vuelta. Fíjate que ganó en el 2009, en el 2014. En el 2019 no ganó, pero remontó una situación bastante crítica y ahora vuelve a ganar. Entonces hay como, bueno, una estrategia, identifican públicos, toman decisiones. ¿Vos eso lo viste en este noviembre, digamos? Sí, eso de identificar dónde ir a atacar. La segmentación es relevante. Había por lo menos 3 tipos de electorados para conquistar: los colorados, los partidos pequeños y el voto en blanco. Y ahí como que para cada público se hicieron cosas. Y después, bueno, el territorio, ¿no? Que en eso el Frente Amplio es como un milagro en esta época, que además genera en los otros partidos un intento de réplica y de militancia que antes no tenían los partidos tradicionales, no eran así como son hoy. Y bueno, me parece que eso es sumamente importante. Digamos que además esta idea de lanzar a Orsi lo tuvieron contenido y lo generaron como un factor sorpresa. El público empezó a descubrirlo, por lo menos el gran público, porque es cierto que Orsi y Carolina Cosa recorrieron el país y hablaban en mano a mano con la gente, pero otra cosa es cuando, bueno, empieza a ir a muchas entrevistas, a recorrer todos los canales, entonces se volvió una presencia cotidiana en los hogares, y me parece que, como dice Fernando, la forma de ser de Orsi sintoniza muy bien con el votante mediano, ¿no? Con el uruguayo promedio, digamos. Y eso me parece que funcionó. Fíjate que Delgado está también cerca del votante promedio, pero como que Orsi tenía mejores atributos y como que tenía una mejor imagen. Aún en la situación de que Delgado tampoco tenía mala imagen, es decir, no era un mal candidato. Pero bueno, me parece que en noviembre el Frente Amplio hizo todo bien, a diferencia de octubre, que tuvo otra clase de problemas. Y bueno, me parece que eso explica un poco la victoria, que raramente estuvimos el fin de semana con la duda, ¿no? A ver, ¿cómo es eso del raramente? Y bueno, en 2 días se presentaron 9 encuestas, 7 daban más de 2 puntos y 2 daban medio punto. Y bueno, todo el mundo asumió como que era una moneda al aire. Algunos decían que nos íbamos a enterar del ganador el jueves. Pero bueno, si uno miraba bien las encuestas, se daba cuenta que había una ventaja de Orsi. Y los trackings diarios de algunas empresas, bueno, nos decían que no había cambios. Entonces, el domingo había que esperar un triunfo de Orsi. Mariana Contreras, ¿cómo andás? Todo bien, por Todo suerte. tranqui.
Todo bien. Bueno, te escuchamos. Viste que hoy Mujica dijo que dio una explicación de la victoria que tiene que ver con los salarios, ¿no? Con el crecimiento del salario, que se lo explico muy brevemente a la gente. Dijo algo así como que en los 40 años, en los últimos 40 años, el salario había crecido, del total de crecimiento, 13 había correspondido a los gobiernos blancos y colorados, los 25 años que sumaban los gobiernos blancos y colorados, y el 87% a los 15 años del Frente. Y yo te quería preguntar, en las recorridas que ustedes hicieron, que vos hiciste, ¿cuáles fueron las ideas, fuerza del Frente Amplio que te parece que prendieron en la gente? Si esta estaba, ¿cuáles otras prendieron? ¿Y cómo lo ves en la perspectiva de la campaña que hizo tanto énfasis, sobre todo la primera vuelta, en la inseguridad, ¿no? Que fue un tema casi excluyente? Sí, nosotros utilizamos valores parecidos a los de Mujica. De hecho, el sábado estuvimos en la chacra conversando sobre esto. Él manejaba una serie larga del 85 para acá, los gobiernos de los partidos tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Nacional, y los gobiernos del Frente Amplio, y claramente hay un abismo. Si uno mira esos 15 años de gobierno, es el periodo de mayor crecimiento probablemente en los últimos 70 años. Me refiero particularmente a todos los trabajadores, donde hay un aumento del salario real en el entorno del 64%, pero también dirigido a los que tenían menos. Las trabajadoras domésticas triplicaron sus salarios, los policías multiplicaron por 2,5 veces su salario, las maestras duplicaron el salario. Y esto Mujica lo llevó a su lenguaje, que finalmente es un lenguaje que entiende la mayoría de los uruguayos o todos los uruguayos. Y esta es una virtud que tiene de comunicación, pero realmente sí, este es un tema que en la sociedad claramente implica mucha cosa. La gente vive de su salario y le da mucha rabia no llegar a fin de mes. Esta frase así está expresada en casi todo el FAT Escucha. Y luego también había otro punto que son las jubilaciones y pensiones mínimas, que Yamandu hizo una propuesta concreta, que es volver a incrementar por encima de las jubilaciones promedios, las jubilaciones mínimas y las pensiones mínimas, y además devolver lo que este gobierno no dio, que es no descontarlo a fin de año para alcanzar el salario mínimo. Esto también tiene mucho peso y es un argumento importante. Y luego los temas de seguridad, claramente a este gobierno no le fue bien, pero también es cierto que nosotros no tuvimos todos los aciertos. Mejoramos, sí, el equipamiento policial, generamos salarios dignos en la policía, le dimos armamento de buena calidad, es decir, generamos condiciones para la profesionalización, pero también la gente entiende que nosotros no tuvimos una buena performance y es un tema que nos pone a todos en tela de juicio, porque todos van a estar mirando si somos capaces de tener una política de Estado en materia de seguridad pública o si no hay acuerdo, si somos capaces de llevar una política de seguridad pública adelante que atienda de la misma manera la represión que tiene que haber, sobre todo a las bandas criminales que azotan los barrios de la capital y de distintas ciudades del interior, y si somos capaces al mismo tiempo combatir las causas que generan estos delitos, ¿no? Y hay un desafío ahí que es muy interesante para los progresismos, porque estos temas en general hackean mucho a los progresismos. Yo creo que hoy el Frente Amplio tiene una madurez que le permite asumir ese tema con el volumen que tiene el desafío. Antonio Ladra, ¿cómo andás? Bien, por suerte, aquí estoy. Bueno, pero veo que tenés papeles ahí también. no, ¿sabés qué? A ver. Me gustó ir a ver qué pasaba hacía 40 años, porque se Mirá. cumplieron los 40 años de la elección de la cual se salió de la dictadura. Sí. Y esta es la portada del semanario Jaque, después de la elección, la primera que salió, está fechada el 30 de noviembre. Y mirá lo que es el título allí, que es el título del editorial, La Hora de la Tolerancia. Y cuando uno lo lee, lo que habla allí habla de diálogo, transformación, tolerancia, intolerancia. Esas son las palabras. En aquel momento no existía internet, ni las redes sociales, ni las nubes de palabras, pero si uno mira esto, uno lee lo que es el editorial y lo que se habló ahora, quizás la palabra tolerancia, diálogo, todo eso fueron como palabras de moda últimamente, de los dos lados, y me parece que Yamandu Orsi lo planteó en su discurso, pero también Álvaro Delgado. Entonces la pregunta que yo le hago a Fernando Pereira, en base a que también hay mucha gente que estaba como angustiada por el tema de lo que se podía llegar a hablar de trancazo legislativo, si ganaba uno u otro,
dependía, si ganaba Delgado era mayor, y Yamandu Orsi lo tiene o el gobierno del Frente lo tiene en diputados. Pero abiertos al diálogo, abiertos a negociar, no es un cheque en blanco. ¿Cómo se piensa plantear esta negociación de todo lo que es la tarea de gobierno en última instancia, ¿no? Nosotros cada vez que un medio nos consultó si perdíamos la elección, si íbamos a trancar, contestábamos de la misma manera. Para el Frente Amplio, primero el Uruguay, después el Frente Amplio y después cada uno de nosotros. Y así íbamos a actuar, en relación a dar gobernabilidad y en relación a no trabar ni nombramientos ni veñas que fueran razonables, digamos. Y esperan la recíproca ahora. Y esperamos la recíproca. Nosotros en el Senado tenemos la mayoría, es decir, todo esto lo podemos hacer sin necesidad de los votos de la coalición, pero esperamos tenerlos igual, porque finalmente las democracias se consolidan cuando los partidos funcionan adecuadamente y no se quedan tan solo en la discusión pública o en el agravio que puede llegar de algunos de los legisladores, sino priorizan, es decir, del laberinto salen por arriba y hay una cantidad de temas en los que se pueden llegar a acuerdos, o con la totalidad o con parte de los partidos. Entonces la posibilidad del Frente de acordar mayorías en diputados con 5 partidos distintos son enormes, enormes. Y eso nosotros lo tenemos claro, como tenemos claro que el discurso de Orsi no solo lo manifiesta, lo cree, lo practica, es su forma de vida, es su forma de ejercer el liderazgo. E insisto, es un liderazgo distinto a los otros, pero es un liderazgo potente dentro del Frente Amplio. Ganó una interna, ganó ahora una elección nacional, es, como dije, un buen negociador, un hombre que gobernó Canelones 20 años, 10 en la Secretaría General, 10 en la Intendencia, sabe armar equipos, cualquiera que está en el equipo de Canelones siente admiración por la forma de armar equipos de Orsi, pero además es una gran persona. Y este valor yo voy a recalcarlo porque tenemos un presidente que tiene sensibilidad con las personas que tienen mayor debilidad, que tiene sensibilidad sobre el Uruguay productivo, sobre el crecimiento, sobre la necesidad de la distribución, que tiene una mirada humana sobre los problemas de la pobreza infantil, que tiene una mirada humana sobre la inclusión necesaria de uruguayos que han quedado atrás, y yo creo que eso es garantía de que el Frente Amplio va a empujar una serie de proyectos que ¿Y el favorezcan... papel de la fuerza política? ¿El papel de la fuerza política como bueno, tal? eso es lo que hay que Porque entender. eso es importante, ¿no? Ni yo me puedo tentar querer gobernar el país porque yo presido un partido, ni la presidencia se puede tentar a dirigir el partido, porque lo dirige el partido. Si ninguno de los dos nos tentamos a hacer la tarea del otro, que de esto estoy seguro que no va a suceder, entonces va a haber un diálogo entre gobierno, partido y sociedad de alta calidad. Y el diálogo es de ida y vuelta, es la demanda que llega de la sociedad, pero también lo que el gobierno quiere transmitir a la gente, a la sociedad, y que el partido lo pueda hacer de buena manera a través de una lógica parecida al FAT Escucha, pero en este caso ya en términos de gobernar. Ahí tenés la responsabilidad no solo de escuchar, sino de responder a la demanda popular. Y la demanda viene por ahí, por donde planteaste, ¿no? Salarios, ingresos, jubilaciones, empleo juvenil. Y bueno, también que los chiquilines terminen de estudiar, porque finalmente la movilidad horizontal tiene mucho que ver con cuántos años de educación formal y formación terciaria o universitaria pueda tener un muchacho. Cada uno de nosotros se ha preocupado a lo largo de su vida de que sus hijos tengan mayor educación que uno mismo. Y ha incluso apretado sus propias necesidades con tal, bueno, si toda la sociedad puede llegar a niveles de formación adecuada, vamos a tener un país con mayor nivel de desarrollo. Yo creo que esa fue la apuesta de Pepe con la UTEC, fue la apuesta de la inversión universitaria para la descentralización, y si hoy mira el Uruguay, hay 14 departamentos donde hay muchachos y muchachas que se están recibiendo primera generación de estudiantes universitarios. Entonces, digamos, es notable que esto suceda, pero también es claro que hay que invertir más en la formación terciaria y todos estos platos chinos, como denomina Mario Vergara, hay que poderlos hacer, hay que poderlos administrar. Y bueno, yo creo que tenemos un equipo económico además muy sólido, ¿no? El Frente Amplio ganó en 5 departamentos en principio: Montevideo, Canelones, Salto, Paysandú y San José. Yo sé que hay lógicas distintas. De hecho, esto lo he hablado con Daniel Chasquete más de una ocasión. El comportamiento del electorado en octubre es distinto al de noviembre, y ni que hablar el de mayo, el de la departamental. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué lectura hacen de esto? Bueno, es muy bueno. Pues pensá que ganamos en 12 departamentos cuando es por partido. Y luego las elecciones departamentales vuelven a ser por partido, salvo donde se hayan presentado
por coalición republicana, que por lo que entiendo hasta ahora son 3. Claro, y decís, en octubre el Frente Amplio ganó en 12, pero en las departamentales domina el Partido Nacional. Bueno, hemos ganado varias. Tiene una historia esto. En 2004 ganamos 8, creo, 9. 8. Y luego algunas las mantuvimos, otras las perdimos. Hay una cultura de clientelismo en las intendencias que a nosotros nos perjudica mucho, porque nosotros llegamos con la lógica de no hacer clientelismo y finalmente el otro partido lo que termina ofreciendo en campaña es clientelismo. ¿Vos decís que el Partido Nacional solo ofrece andar en clientelismo? moto sin casco, digamos, se ofrecen cosas disparatadas. ¿Vos decís que el Partido Nacional gana por eso? ¿Por el Y clientelismo? bueno, y no hay duda. No hay duda. Hay que ir a Artigas para saber cuál es la opinión que la gente tiene de Valentina Dos Santos o de Carán. No le fue mal en ¿Qué le octubre daban? su lista, Pero, con su lista. ¿y qué le estoy diciendo? ¿Pero qué ofrecían? Electrodomésticos del Estado Central para pequeños emprendimientos que valía la pena hacerlo, que los daba a alguien que no tenía un cargo municipal, usurpando el cargo de intendente. A estas cosas pueden llegar. O amenazar a alguien con perder su puesto de trabajo, como ha pasado en estas horas si votaba el Frente Amplio, o que podía perder una casa, como pasó en Curtina. Estas son las cosas que hay que eliminar de la vida política. El ex senador Colorado, cuando presentó... Adrián Peña, cuando presentó el proyecto de ley vinculado al ingreso a las intendencias por concurso, por sorteo, contó en una entrevista que él tenía que llamar a varios intendentes blancos porque le echaban funcionarios de las intendencias por el solo hecho de verlo entrar en un baluarte colorado. Imaginen la vida de un frente amplista en ese lugar. Imagínensela. Yo vi como dirigente sindical, y solo voy a contar detalles, sacar a un trabajador de su lugar por cambiar de lista dentro del partido. No por irse del partido, por cambiar de lista. Yo creo que llegó el momento de empezar a denunciar estas cosas con claridad. Porque luego, si no, la gente hace cambios de gobierno departamental sencillamente porque aspira a un empleo, y hay poco empleo en el interior, porque aspira a que le den algunas cosas para mejorar su casa o su condición de vida, porque aspira a alguna de las canastas que finalmente reparten las intendencias. Estas cosas hay que cuidarlas, porque si no, nos podemos tentar todos a hacer lo mismo. Y nosotros logramos una cosa notable cuando llegamos al gobierno, que fue la ventanilla central para concursos. Y hay decenas de blancos que entraron por concurso al gobierno central, luego y colorados y frente amplistas, porque entraron los más capaces. Y esto es lo mejor que le puede pasar a cualquier gobierno, nacional y departamental. Fernando, y que los cargos de confianza caigan cuando caiga el gobierno. Viste que en el programa de la coalición estaba... Sí, yo espero que lo voten. Estaba, pero no lo votaron. Está bien, pero dado que si el programa de la coalición lo tenía y el Frente Amplio lo apoya, una posibilidad sería ya apenas se instalen las cámaras, desarchivar el proyecto y arrancar a tratarlo, porque la verdad es que dejar pasar esto cuando hay un acuerdo tan... Y digo dejar pasar porque, bueno, porque escribieron el programa en la primera semana de noviembre, ¿no? Y eso es un cambio de posición del Partido Nacional y creo que se debería aprovechar eso, ¿no? Nosotros no lo vamos a dejar pasar, pero también somos conscientes que el Partido Nacional, cuando lo pudo votar, no lo votó. Y que tiene presiones claramente de quienes actúan en la vida política en base a este clientelismo. Porque finalmente es eso, no es que sean malas personas los senadores blancos. Tienen presiones que finalmente terminan en que no los votan. Y leyes que mejoran la transparencia del funcionamiento de la función pública terminan no votándola. Sí. No tenemos una gran ley de financiamiento de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque no la votó el Partido Nacional. Entonces, digamos, de alguna manera este periodo puede ser un periodo donde logremos por lo menos avanzar en esta ley, que la gente no se sienta que puede perder el trabajo porque haya un cambio de intendente. Daniel, ahora empieza otra etapa, ¿no? El de la transición. De hecho, mañana tengo entendido que Orsi se va a reunir con el presidente de la Calle Pou. Y aparece otra instancia que es importante, que es la designación del gabinete, las ministras, los ministros, que esto además tiene una repercusión en el Parlamento, ¿no? Porque muchos legisladores electos pueden terminar en el Ejecutivo. ¿Cómo ves todo ese proceso? Porque hay otro aspecto que es el de cuidar los equilibrios internos dentro del Frente Amplio. Sí, viste que la Constitución dice que le recomienda al presidente elegir personas que por sus atributos personales cuenten con una mayoría parlamentaria. Esto indica que si elegís personas incorrectas, el Parlamento lo puede censurar. Entonces, normalmente lo que hacen los presidentes es designar un gabinete con cierta cuotificación de manera tal de comprometer sus apoyos
en las dos cámaras. Por ejemplo, ahora la calle Pou tenía 3 colorados, 2 de Cabildo y tenía 8, creo, 9 del Partido Nacional, y esos 9 estaban distribuidos. Y tenía a Pablo Mieres. Mieres del Partido Independiente. Está bien, 8 y 1. 8, 1, 2 y 3. Entonces, la idea es que nombrando, cuotificando, vos lográs comprometer a... Y con el Frente Amplio pasa lo mismo porque es un partido, pero tiene sectores adentro. Entonces, el gabinete deberíamos esperar que, bueno, que obviamente haya un componente muy, muy grande de ministros del MPP, ministros y ministras, pero también me parece que va a haber un espacio, porque eso es un poco el estilo del Frente, como es no es gobierno de coalición, gobierno de partido, para algunos independientes del Frente Amplio o algunos técnicos que se puedan traer al gabinete. Viste que nombrando técnicos vos podés dar una señal, ¿no?, de compromiso sobre determinada política, ¿no? Y eso puede ser algo interesante. Yo tengo mucha curiosidad por cómo lo van a diseñar, tengo mucha curiosidad por el gabinete paritario que nunca tuvimos en Uruguay, va a ser un salto cualitativo, y también tengo mucha curiosidad cómo luego lo hacen funcionar, porque el Frente Amplio tiene esa tradición de la reunión semanal, que bueno, es más parecido al Partido Colorado. Partido Nacional, bueno, la calle Pou prácticamente reunió muy pocas veces, casi una tercera parte del promedio de los demás presidentes desde el 85. Entonces hay que ver cómo se diseña, ¿no? Porque adentro del gabinete vos tenés 14 ministerios, y tenés el secretario de Presidencia, el director de OPP, pero luego podés hacer subequipos, gabinete social. Entonces ahí está bueno mirar bien, porque bueno, las prioridades tienen que estar reflejadas en ese armado, ¿no? Entonces supongo que ahora Sánchez y su equipo deben estar pensando en este tipo de cosas. Creo que fueron a hablar con Mujica para contarle qué tienen en mente, y bueno, vamos a esperar la noticia, ¿no? Bien, Mariana. No, yo me quedé pensando dos cosas sobre algunas respuestas de Fernando. Una tiene que ver con el tema del clientelismo. Yo algunas veces me pregunto si nosotros no sobreestimamos nuestra idea que tenemos como sociedad del rechazo a la corrupción, ¿no? Que creemos que somos como... que nos rechina más la idea de corrupción de lo que realmente nos rechina. Eso lo dejo como comentario por las cosas que Fernando contaba, las anécdotas, ¿no?, de cosas que se iba enterando en los diferentes departamentos. Y lo otro tiene que ver con una pregunta ahí, una repregunta que te hizo Antonio sobre el tema de la fuerza política y el gobierno, porque vos has dicho que aprendimos, dijiste, ¿no?, basándote en un spot del Frente, ¿no?, de que había sido un problema durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio el desacople que se había ido produciendo entre la fuerza política y el gobierno. Y en concreto, ¿cómo se hace para que funcionen de manera acoplada? Porque hay un momento, me parece, en donde las tensiones son como inevitables, y el Frente ha tenido tensiones incluso con las bases, ¿no? Hay algunos sectores del Frente que cuestionaban un poco a las bases y el protagonismo que tenían en algunas decisiones, ¿no? Con respecto a los grupos políticos. Entonces, en concreto, ¿cómo se hace para acoplar eso? Bueno, no permitiendo que el gobierno fagocite al partido. Exacto. Si a mí me tienta irme al gobierno y a los demás integrantes de la mesa política del Frente Amplio, del secretario del Frente Amplio, se tientan con ir al gobierno, bueno, vamos a terminar con un Frente Amplio debilitado. Y finalmente, independientemente de que quien tome las riendas del Frente Amplio sea muy potente, le lleva un tiempo reconectar. Y eso es lo que no podemos permitir. Con lo cual, muchos compañeros y compañeras nos tenemos que quedar en la dirección política del Frente Amplio. Y eso es así. Y eso supone, para muchos, un renunciamiento. ¿Eso te preocupa que no pueda pasar? No. Creo que no va a pasar. Porque si aprendimos, aprendimos. Ajá. Y digamos, si aprendimos es que por un bien mayor que puede ser gobernar, no podemos debilitarle el instrumento con el cual se hace política, que es el partido. ¿Quién va a hacer política? El partido. Y el partido tiene que hacer política con sus cuadros, hombres y mujeres. Como decían ellos, bueno, la paridad. Bueno, la paridad no se votó en Uruguay, porque no la votó el Partido Nacional, otra vez.
Pero el Frente Amplio fue con listas paritarias en todas las listas. Y finalmente, cuando uno mira el Parlamento, las mujeres las coloca el Frente Amplio. Electas por la gente, por la ciudadanía, porque cumplimos, nos autoexigimos cumplir con una ley que no se aprobó. Y sería sano venir en esta lógica, ¿no? Y cuando dicen, bueno, pero hay mujeres para cubrir estos cargos, está lleno. No les voy a decir a ustedes, pero está lleno. Entonces, probablemente se vaya acercando la propuesta del Frente Amplio a la paridad. Entonces, consolidar partido, consolidar gobierno y tener conexión con la sociedad es un tema para mí altamente de alta política. Digamos, si no lo priorizamos bien, si nos tentamos con otros lugares, bueno, podemos perder el aprendizaje que tuvimos. No quiere decir que esto se transforme en un desastre. Y lo otro es, no importa qué tensiones haya, importa si hay cómo procesarlas. Y el Frente Amplio ha procesado durante estos 3 años distintas tensiones. Las más complejas pueden ser el plebiscito de la seguridad social, pero procesó construir la fórmula de consenso entre Yamandú y Carolina, procesó la política de alianzas, procesó la lógica del Frente Más Amplio, procesó el diálogo en materia de la seguridad social, procesó el programa del Frente Amplio, que lo discutió durante 1 año y 6 meses. Y esas tensiones estuvieron, pero se lograron procesar porque había dónde procesarlas. Y esto en cierta manera es maduración de los sectores, maduración de las bases partidarias y una gran necesidad de construir los cambios en el Uruguay. Tengo una pregunta. A ver, y ya voy con Antonio. En el libro de Rafael Piñeiro, Verónica Pérez y Fernando Rosenblatt, ellos cuentan el caso del TLC con Chile, donde lo trancó la bancada del Frente Amplio, el Poder Ejecutivo quería que se aprobara y como que definió el partido, ¿no? Definió a favor del Poder Ejecutivo y mandató a la bancada a votarlo. Es un ejemplo súper interesante que había pasado desapercibido. ¿Te imaginás en este periodo, ante eventuales trancazos de este tipo, que siempre ocurren, ¿no?, al partido zanjando esas diferencias? El partido tiene que ser partido. El día que no es partido pasa a ser un testimonio, un sello, una bandera, un símbolo, y el Frente Amplio no es eso. Acordate que el Partido Colorado, dicho por Sanguinetti, cuando perdió en el 2004, dijo el gobierno se comió al partido, ¿no? Bueno, por eso te digo, en este caso, lo que nosotros ¿Puede pasar? vamos... Yo creo que no, de que todos tenemos un claro convencimiento de que el partido tiene que estar sólido. Igual, que tiene que estar en territorio. ¿Lo ves zanjando Cuando es diferencias? bueno, zanjó diferencias en este periodo. Tuvo que zanjar Pero estaba en el diferencias en gobierno. este periodo. Él habla del gobierno. Cuando ¿no? estuvimos en el gobierno zanjó, yo no estaba ahí, no, pero cuando no estuvo en el gobierno también zanjó, También, porque en el Parlamento se vota. Sí. Y cuando hay Por posiciones ejemplo, distintas... un ejemplo en este periodo. No, hubo varias, pero claramente seguridad social, la ley 20.130. Claro. Y cuál iba a ser nuestra posición y sobre qué artículos íbamos a operar para aprobarlos y sobre cuáles no. O la Y LUC. eso- O la LUC. Yo todavía no estaba dentro del Frente Amplio, Sí, pero, bueno, pero pero sí se procesó de la misma Sí, manera. profesora. Antonio, Igual, contigo. de todas maneras, en eso tiene que ver también quiénes son los líderes. O sea, ahora no está ni Tabaré Vázquez, Mujica está retirado. Es decir, ahí pesaban los líderes también, Tabaré Vázquez. Paz Pero que vos pensás que en pensaría el más o Ejecutivo menos lo estaba- mismo de Sereni. ¿Cómo? ¿Qué hago yo? Yo pienso, ¿qué hago yo en el lugar de Sereni? No, pero pero- me imagino que cuando llegó Tabaré Vázquez, no me imagino, lo he conversado con él, y en un momento se le dijo, vas a ser candidato a la Intendencia de Montevideo, y ganó la Intendencia de Montevideo, no se imaginaba de inmediato ser el presidente de los uruguayos. Los liderazgos se construyen, Por y ese supuesto, liderazgo pero- se construyó. Y el liderazgo de Orsi se está construyendo y es muy potente. No, es pero otro tipo de lo que liderazgo. quiero decir que en esas otras, en los otros gobiernos del Frente Amplio había un liderazgo muy potente de quiénes eran los presidentes y la fuerza política también estaba un poco debilitada. Pero aún así zanjaba, porque bueno. tenías a Tabaré de presidente y Danilo Astori de ministro de Economía. Sí. Y ¿Quién era? Mujica estaba afuera, no estaba en la bancada. Era ministro. Estaba en ganadería. No, ¿De qué periodo estás hablando? tercer gobierno del Frente Amplio, Ajá, TLC con ahora, Chile. sí. Y resuelve, el partido resuelve a favor del Ejecutivo. El Frente Amplio tiene muchos mecanismos de surcir, que eso no se ve, y que hay hombres y mujeres en el Frente Amplio que juegan ese papel. Yo pregunto esto Por porque ejemplo, viste que hay Daniel algunas- Mariño, que hay uno algunos no lo análisis puede que- ver en la televisión, juega un papel de surcir permanentemente entre sectores, bases departamentales del interior, entre la complejidad que tiene el Frente Amplio y su estructura.
Y hay otros, muchos hombres y mujeres que juegan este papel. Entonces, la mayoría de las decisiones del Frente Amplio, en este periodo creo que votamos una vez. 3 años votamos una vez. ¿Por qué? Escuchame, Porque pero buscamos el consenso. Yo pregunto esto porque viste que hay algunos análisis que dicen, bueno, en realidad, por ejemplo, O'Donnell, ¿no? O'Donnell puede llegar a tener diferencias con el ala izquierda del Frente Amplio. Y bueno, puede haber una ley que la propia bancada del Frente Amplio no se ponga de acuerdo y quede trancada. Entonces, por eso te estoy preguntando si el partido... Bueno, vamos a trabajar en que eso no suceda. Pero puede obviamente, todo puede pasar, pero hasta ahora no ha pasado. No, pero en Hemos todo caso estado es 3 interesante. años. Pero Se anunciaron, es parte de la se vida anunciaron misma. 50 crisis del Frente Amplio. No van a No, lograr está bien. superar el plebiscito, no Pero van es a lograr interesante el superar caso la del Frente LUC. Amplio porque es como que tiene este mecanismo Tiene mucho, que claro. es interesante, porque es como que hay un tercero que puede zanjar diferencias, Sí, ¿no? y va de la mano también lo que plantean los compañeros, que es interesante, que si uno repasa la historia reciente del Frente Amplio, más allá de las diferencias que podían existir entre Tabaré Vázquez, Danilo Astori y el propio Mujica, había liderazgos que cuando había que resolver se resolvía. Hoy, esos liderazgos, ¿dónde están, por ejemplo, en el Pero Frente yo Amplio? insisto, cuando llegó Tabaré Vázquez a la política, habrá dicho qué hago después de Sereni, Claro. o de Héctor Rodríguez, o de el líder que se te ocurre, de Ronald Arismendi, y asumió un liderazgo distinto a lo que tenía Sereni. Y Orsi va a asumir un liderazgo distinto al que tenía Pepe y al que tenía Tabaré. ¿Es mejor o es peor? Y yo creo Es que los diferente. liderazgos son Es diferentes, simplemente diferentes. Entonces, para mí es un líder político y me lidera y es mi presidente. Para los Frente Amplistas también, para el pueblo uruguayo lo votó en su mayoría, lo votó por un porcentaje importante, por una diferencia importante. Quiere decir que esta lógica de que los liderazgos se construyen con análisis político, yo ni a la luna voy con eso. No, también... Los liderazgos No, se eso construyen está claro. con la práctica. gente en territorio, Con con práctica. praxis. También vos sabés que no Nadie todas... dijo No, sí, eso. habré escuchado. Pero no todas las Bueno, personas pero acá además no. pueden ser líderes, ¿no? Se habré escuchado. No en este No asiento. todas personas, pero hay muchos liderazgos. Hay liderazgos que Eso sí, son sí. de masas, Sí. de discursos arriba de un tablado muy emotivos, y hay liderazgos que son de profundidad, que son de diálogo, que son de intercambio, que son de profundidad, que son de diálogo. El liderazgo de Yamandu Orsi a mí por momentos me conmueve. A otros capaz que no, pero en el ejercicio del gobierno estoy convencido que va a conmover a la ciudadanía. Estoy ampliamente convencido de que vamos a tener un gran gobierno. Porque va a armar, porque sabe armar elencos, porque sabe armar colectivos. No es un liderazgo igual al de Mujica. ¿Quién va a ser igual que Mujica? Si a Mujica hizo una nota, como me decía el sábado en la chacra. Para una nota no, habló, dice que unos 6 minutos en el acto del MPP y salió en la BBC, en El País de Madrid, en un diario de Londres. Bueno, eso pasa una vez en un país del tamaño nuestro en la historia, que alguien se lo reconozca en el mundo por su liderazgo. Ese liderazgo no hay que intentarlo. Yo recuerdo muy bien cuando Teresita Capurro asumió la Secretaría General de la FUN después de una larga Secretaría General de Héctor Florit, a quien todos admirábamos y admiramos. Algunos, yo lo sigo admirando, igual que en aquel momento. Y Teresita me plantea, bueno, pero ahora, ¿qué hacemos? Lo único que no podés hacer es querer ser Héctor Florit. Sos Teresita Capurro. Y tu liderazgo va a depender de vos. Y lo hizo muy bien durante 6 años. Y después vino Elvia Pereira y lo hizo muy bien durante 10 años. Lo que demuestra que los liderazgos con distintas características van calzando en la medida que haya esfuerzo. Y a Orsi nadie va a comprender un gobierno de Orsi sin esfuerzo. Va a ser un gran trabajador en el Poder Ejecutivo. Fernando Pereira, gracias por tu tiempo, por tu visita esta noche. Te agradezco porque dormiste, ¿cuánto? 2 horas y media, más o menos. Por ahí 2 horas y media. Bueno, te agradezco No, que yo hayas quiero venido. agradecerle, si me permitís solo un Sí. minuto, a los miles de hombres y mujeres que chancletearon el país para que esta victoria fuera posible. Y también mis respetos a quien obtuvo 1.100.000 votos, que son el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Cabildo Abierto, el Partido Independiente, el Partido de Luz, que también tuvieron una votación que es digna y que hay que reconocerla. Y reconocer al otro también habla de una democracia plena. Nosotros nos tocó ganar la elección, pero cuando nos tocó perder, supimos asumir la derrota. Gracias, Fernando. Un abrazo. Vamos a hacer una pequeña pausa y voy a seguir conversando con mis compañeros. Hay distintos temas para charlar. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la coalición en la oposición? ¿Qué va a pasar con el presidente de la calle Pou, que dijo que el 2 de marzo iba a estar haciendo política? ¿Desde dónde? Hay mucho más, la voy a ver aquí en la pantalla televisiva.
Seguimos en vivo aquí en lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Volvimos a hacer 4 después de mucho tiempo, ¿eh? Estamos de vuelta acá, el panel completo. Sí. Yo decía a Daniel, ¿qué va a pasar con la coalición? ¿Qué va a pasar con la calle Pou? Que ayer, en una rueda de prensa, dijo, bueno, yo el 2 de marzo voy a estar haciendo política, ¿no? Él es senador electo. No te sorprende, claro, obviamente. Estoy sorprendido. ¿Estás sorprendido? Y en general los presidentes salen muertos, ¿no? De 5 años. Y normalmente se toman un tiempo sabático para descansar, alejarse. Y además, un caso, la calle Pou es joven y él seguramente va a ser candidato en el 2029. Entonces, entrar al Senado es como un caballo blanco en la batalla, ¿no? Lo ve todo el mundo, ¿no? Le van a estar disparando. Entonces, es también exponerse, ¿no? Quedar enredado en otra clase de discusiones. ¿Y no puedo hacer política desde otro lado? Estoy pensando presidencia del directorio, por ejemplo. Es un cargo de menor relevancia, no recuerdo... Bueno, la calle Herrera no fue el presidente del directorio. No, pero para algunos, para los blancos me parece que ser presidente del directorio es muy importante. Bueno, pero él dijo que estaba evaluando entrar al Senado y seguir haciendo política. Entonces, vamos a ver, imagínate que si entra al Senado, ese Senado va a ser muy pesado. Ahí están muchos exministros, está Javier García, Bordaberry, bueno... Está Robert Silva, del Partido Colorado. Bueno, pero hay solo tres debutantes, que son Robert Silva, Ojeda y Blanca Rodríguez. Claro. El resto son todos, tienen mucha experiencia, y el Frente va a tener que mirar muy bien qué hace con su Senado, ¿no? Porque esto, normalmente los partidos de gobierno echan mano para cubrir las carteras y la dirección del gobierno, echa manos en el Senado y algo en diputados. Y va a tener que pensar bien porque, bueno, va a ser un Senado exigente, por más que tiene una mayoría, ¿no? Una mayoría 17 a 14, pero igual va a ser exigente, ¿no? Sí, Mariana. No, yo me quedo pensando en la coalición y lo que se le viene a la coalición, ¿no? Porque viste que ayer decían... Ojeda y Bordaberry esperaron los resultados en lugares diferentes. Manini dice que en realidad si son oposición no tiene mucho sentido ser coalición porque... Sí, de hecho Manini y Mieres quedaron fuera del Parlamento y quedaron también con la derrota de la coalición muy comprometidos políticamente, ¿no? Exactamente. Después Lust, bueno, no va a tener peso ninguno porque quedó fuera del Parlamento. ¿Y quién va a tejer todo eso, no? Porque ahora se van a empezar a ver los intereses diferentes que hay en los partidos de la coalición. Y no sé, vos capaz que vislumbrás a alguien que teja eso. Mirá, cuando se armó la coalición fue muy importante Sanguinetti. Se fue al Senado, se reunió con Lacalle y Larrañaga, cuya relación no estaba en su mejor momento, y lo juntó y le dijo, tenemos que trabajar juntos para ganarles al Frente Amplio y luego tenemos que gobernar juntos. Por eso viste que Sanguinetti es como que él se autopercibe como el padre, ¿no? Se necesita algo así, ¿no? Una persona muy fina. No sé si Sanguinetti tendrá ganas de hacer eso. Tampoco sé si él está de acuerdo con crear el nuevo partido. Eso es una decisión pesada. Pero es clarísimo que se necesita gente que quiera construir, ¿no? Recién tuvimos al presidente del Frente Amplio, te das cuenta que hay mucho laburo de construcción de partido, que no tiene mucha cámara, ¿no? Que no ganas votos, que es una construcción institucional. Y hay que ver si lo deciden. Yo creo que la elección le deja dos grandes lecciones. La primera es que en octubre pierden bancas, yendo separados. Ahí hay como una lectura alternativa que te dicen, bueno, en realidad, como vamos separados, ganamos más. Tenemos más candidatos, ganamos más votos. Ahí hay un problema. El segundo es noviembre. Coordinar a los votantes es un lío. El Frente te termina robando. Entonces, me parece que este es un tema que va a entrar y yo creo que va a ser muy importante lo que opinen los principales líderes, ¿no? La calle Pou, Bordaberry, Sanguinetti. Bueno, queridos, lamentablemente se me terminó el tiempo. ¿Te quedó algo breve, querés? No, lo único, yo me quedé con un signo de interrogación, ¿cuál es el futuro de Valeria Ripoll, no? Ajá, bueno. Porque sacó 5.000, o sea, no llegó a ser diputada,
pierde la vicepresidencia, porque bueno, es joven, va a seguir, es va a seguir joven. trabajando en el Partido Nacional, pero, ¿no? Sí, pero mirá que ya hay voces que la están apuntando a ella como responsable de la derrota, ¿no? Entonces, ojo. Bueno, ¿la seguimos la semana? ¿Le parece? Dale. Gracias. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chau.